¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este quinto congreso online de Reiki. La verdad que estamos muy contentos de poder estar en este gran evento, en esta ya quinta oportunidad en que nos reunimos a algunos de los mejores maestros de Reiki de habla hispana y también a otros invitados internacionales, destacadas personalidades del Reiki. Y qué mejor en este año 2022 en que estamos celebrando precisamente el centenario del Usui Reiki Ryojo. Este es un gran año para el mundo del Reiki, para todos nosotros, y queremos coronarlo también con este aporte que hacemos cada año desde nuestro congreso online de Reiki. Queremos agradecer también a todos los maestros que han estado participando en años anteriores, y en este momento tenemos a un gran maestro. Él viene de México, ¿sí? Él es autor de muchísimos libros, además es fundador y presidente de la Alianza de Reiki de México, además de ser secretario de la Federación Iberoamericana de Reiki. Y por si esto fuera poco, es el fundador del sistema de Reiki CAAN. Maestro Alfredo Aguilera, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy, en esta oportunidad, nos trae un tema que realmente te va a encantar, y es el Reiki en la tanatología. Maestro Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí presente con nosotros. Paulo, muchísimas gracias por invitarnos una vez más. De verdad que estoy muy feliz, ya van 4 años que estoy contigo. Ese es un gran honor en este evento tan maravilloso que haces, y sobre todo en esa centuria que vamos a festejar los 100 años del Reiki. Pues yo estoy muy contento y con este tema sumamente interesante que vamos a desarrollar, maestro Paulo. Claro que sí, y pues de una vez vamos a ir a la temática que nos convoca, que usted nos está invitando, porque hay mucho que decir respecto de este tema de la tanatología, que lamentablemente todavía no se conoce mucho. Yo me sorprendo a veces cuando alguien me pregunta, ¿y qué es la tanatología, no? Y sobre todo en estos tiempos en que estamos viviendo tantos duelos, porque hay diferentes tipos de duelo, no solamente el duelo cuando se va un ser querido, aunque es una parte importante, ¿verdad?, de la tanatología, pero también en estos tiempos en donde hay tantos cambios, en donde hay tanto movimiento, ¿verdad? También hay diferentes tipos de duelo que se van manifestando, y no siempre tenemos las mejores herramientas, recursos y conocimientos para poder llevar a cabo con herramientas eficientes estos procesos de transición, de cambio, ¿verdad?, de duelo en general. Entonces, ¿qué le parece, maestro, si empezamos un poco con las bases de la tanatología? ¿Qué es la tanatología? ¿Qué es lo que aborda? Y principalmente, ¿por qué es tan importante que podamos desarrollar esta temática? ¿En qué nos está ayudando a la humanidad? Sí, mira, Paulo, realmente la tanatología es joven, 50 años más joven que el Reiki. Empezó más o menos, bueno, siempre ha habido gente que muere desde el origen del hombre, ¿no? No vamos a decir que la muerte es un descubrimiento nuevo, ¿no? No, la muerte es parte inherente de la vida. Sin embargo, a través de los procesos religiosos, a partir de los rituales sociológicos, a través de toda una serie de trabajos, el ser humano ha trabajado por encontrarle, darle sentido a la vida y pasar por estos trances muy especiales de la vida a la muerte. Sin embargo, fue mejorando la psicología, fue mejorando la ciencia, y a partir de la década más o menos de los 60 es cuando aparece o se le acuña por la doctora Kübler-Ross este nombre de tanatología, precisamente Thanatos, muerte, logos, estudio de la muerte, después de que ella hizo muchos experimentos, y no, como experimentos de vida, pues, y como muchos estudios apoyado con otros profesionales de la psicología y de la salud. Y entonces empieza a trabajar a mitad del siglo pasado el proceso de tanatología, que es una disciplina científica que se encarga de encontrar, estoy leyendo textual, el sentido del proceso de la muerte, sus ritos y significado, concebido como una disciplina profesional que integra a las personas como un ser biológico, psicológico, social y espiritual para vivir en plenitud y buscar su trascendencia. Había muchas formas de pensar a nivel de la psicología. Estaba la psicología de Freud,
que pensaba totalmente diferente, luego viene el conductismo, que pensaba totalmente diferente, luego viene el humanismo, que todavía piensa, aunque es humanismo, todavía muy diferente, y luego viene la psicología transpersonal. Y es a través de esta psicología transpersonal que le estudian muchos, incluso científicos como Grof, como muchos científicos importantes, se empieza a trabajar el proceso de la tanatología. Y entonces empieza a abrirse un panorama muy diferente a cómo vamos a tratar a la persona que va a morir, pero también los esquemas de duelo, que es una parte central. Y hablar de la persona que va a morir no solamente implica a la persona como ser integral, sino que a veces la persona muere si se le corta un dedo, si se le corta una uña, si se le cae el pelo, si pierde un perrito, si le roban el coche. Todo esto lleva a un proceso de duelo y la tanatología va muy enfocado al proceso de duelo en un primer momento, pero la tanatología es vastísima, Pablo, vastísima. En el caso del tema que nos va a ocupar, pues propiamente hablamos de una tanatología espiritual muy ligada al concepto del Reiki y no nos vamos a meter mucho al proceso que si se divorció, que si perdió al perrito, que si le robaron el carro. Para esto hay otras técnicas muy específicas, algún tanatólogo, algún psicólogo, hay tanatólogos de todas las ramas y obviamente esto lo hemos ido estructurando, Paulo, como Reiki tanatológico o Reiki en tanatología, porque si Mikao Usui quería encontrar la iluminación y la felicidad en vida, pues en el mundo occidental, que es totalmente diferente al oriental, donde viene la reencarnación, viene el ciclo de vida. En el mundo occidental pensamos la vida después de la muerte. Entonces, nosotros pensamos muy diferente a los orientales. Y por eso es muy importante empezar a trabajar toda esta maravillosa técnica que nos lega el maestro Usui y que ha ido abriéndose a ramas del mismo tronco, como el sistema Reiki Sean que yo he estructurado con otros amigos, con otros canalizadores de todos estos elementos que tenemos, con la tanatología, pues porque nosotros vivimos en Occidente, pensamos muy diferente a los orientales. Y entonces por ahí va este trabajo de tanatología, tratando de que las personas entiendan el proceso sublime de la separación y que puedan aceptar cada vez más el proceso de la muerte, aunque es doloroso, el sufrimiento es opcional, como lo dicen los orientales. Claro que sí, maestro, qué interesante esto que nos estás diciendo. Olvidé mencionar en la presentación de que el maestro Alfredo además es doctor en odontología y además durante muchos años trabajó como académico universitario. Entonces tiene muy ligado el tema de la ciencia aplicado precisamente al Reiki y a otras disciplinas como la tanatología, que vamos a ir viendo entonces cómo se van complementando para poder ofrecer un servicio de bienestar precisamente en esta etapa, ¿verdad? En esta tan complejo que tenemos de la vida, que es precisamente enfrentar a la muerte, y donde hay tantos mitos y tabúes, porque como sociedad occidental, a diferencia de la sociedad oriental, no nos gusta hablar del tema de la muerte, no nos gusta enfrentarnos a ello. Parece que vivimos como una especie de burbuja en donde no tenemos considerado este tema como algo normal, más bien como algo natural, como parte del proceso natural de la vida. De la misma manera como viene la tarde, luego viene la noche, luego viene el día siguiente, ¿no? Pues tenemos diferentes etapas y parece que hay como una carencia ahí en nuestra cultura de querer como un poco negar, ¿sí? Insisto, como poner entre paréntesis esto que es tan importante y que tiene mucha relación porque parece que separamos, como que la muerte viene a hacer una ruptura con la vida, ¿no? Y tal parece que el enfoque tanatológico es más bien que la vida en sí misma y la muerte son dos cosas que van de la mano y que en el fondo es una misma cosa, es una preparación de una para la otra, maestro. Coméntenos un poquito acerca de eso. ¿Qué busca el Reiki tanatológico? ¿Qué busca el Reiki con la tanatología? Es favorecer a que las personas acepten este proceso natural de la muerte. A nosotros nos educan, como tú lo estabas diciendo muy bien, a vivir. Vive, disfruta, sé feliz, nada más vida hay una, y entonces nos vamos a ese elemento eminentemente occidental, y más ahora después de
que viene el capitalismo, que viene todo esto de vivir y disfrutar, todo esto que está alrededor de nosotros, y que en un momento determinado ya los bienes materiales clásicos ya no nos llenan, y entonces empezamos a tener otros elementos como las drogas, como empezar a desviar incluso a veces la propia personalidad del ser humano, que como fue concebido en origen. Y bueno, todo esto a veces nos dice, vamos a experimentar la vida, pero entonces es precisamente porque estamos tan saturados de muchos de los elementos que nos da el medio, que hablar de la muerte es horroroso, ¿sí? Entonces, sin embargo, hay que ver la muerte como un proceso de inteligente, de forma humana, de forma de trascender, entender la dinámica, cuáles son los procesos de la muerte, la dinámica del duelo, la dinámica del agonizante, todo este tipo de elementos lo necesitamos entender, y no es fácil, no es fácil, más si estás pegado mucho al proceso religioso de la religión dominante en Occidente, porque todo se lo dejamos a la divinidad, todo se lo dejamos a la divinidad. Oye, espérame, yo también tengo parte de esto, y por ahí vamos en algo significativo, Pablo. El bien morir es el bien vivir. ¿Qué es la muerte? La graduación de la vida. ¿Cómo viviste? Así te vas a graduar. Qué bonito. ¿Sí? Así te vas a graduar como en la muerte. Entonces, ¿cómo fue donde viviste? Y si tú lo pones al elemento del Reiki, en esa búsqueda de la felicidad que hablaba Mikao Usui, es decir, vive bien, encuentra la felicidad, encuentra la iluminación como sinónimo, desde mi punto de vista, de vivir bien, de vivir a gusto, de vivir feliz. Y entonces, si tú tienes todos estos elementos, llega un momento donde dices, ya cumplí, ya viví la vida, hice lo que tengo que vivir, y ya puedo trascender, según mi creencia, a otro estado de conciencia para poder continuar, y en el mundo occidental para fundirme con la divinidad, que ese es el pensamiento occidental, no el pensamiento de irle dando vueltas, es totalmente diferente, ¿no? Aunque no te digo que esto no exista, pero lo vamos a ir tratando un poquito más adelante. Claro que sí, maestro. Bueno, aquí he podido observar, ¿verdad?, que a través de su escuela, a través de su sistema de Reiki, han podido desarrollar algunas terapias, algunas meditaciones, algunas herramientas concretas a la hora de poderlo enfrentar, ¿verdad?, este tema tan importante que es el duelo, el poderlo llevar de la mejor forma. Ahora, antes de que nos comentes un poquito específicamente acerca de estas herramientas, ¿verdad?, que yo creo que está muy interesante que se den a conocer, hablemos un poquito del duelo en sí mismo como un proceso, porque entendemos que hay algunas etapas del duelo que son bastante características, ¿no? Y hay diferentes situaciones que tenemos que ir abordando en cada una de estas etapas, y lamentablemente, como decíamos, nos preparan para la vida, pero no para la graduación de la vida, ¿no? Y entonces cuando estamos en un proceso de duelo, y sobre todo ahora en este contexto, hay que recordarlo, ¿verdad?, que llevamos más de 2 años de pandemia en donde nos hemos enfrentado, digamos, a situaciones de muerte. Como usted decía, por supuesto la muerte es cotidiana, naturalmente mueren muchísimas personas todos los días, ¿verdad? Pero cuando estamos en una situación, en un contexto global en donde todos estamos prestando atención a una situación que nos está afectando, y podemos ver directa o indirectamente familias, ¿verdad?, personas conocidas que han perdido sus seres queridos en torno a esto, creo que cada vez urge que podamos tener una educación respecto de este proceso, y por lo menos podamos entender cómo se vive este duelo y cuáles son las diferentes etapas. ¿Cómo lo puede usted ir observando desde el punto de vista desde el Reiki Sean, maestro? Mira, yo te voy a decir, yo veo 2 duelos: el duelo del que va a morir y el duelo de los que están alrededor de él. Ajá. Porque si yo sé que voy a morir, claro que para mí viene un proceso de duelo. Estoy hablando en una circunstancia donde normalmente nosotros pensamos que vamos a morir de viejos como una situación natural. Pero ¿qué pasa con una persona que tiene problema de la pandemia, o una persona que tiene una enfermedad de repente que se le detecta como cáncer y que sabe que es cáncer terminal? Pues tiene un proceso de duelo, ¿sí? Y en ese proceso de duelo personal, como el proceso de duelo de los demás, viene la negación. ¿Por qué yo? Es la primera parte del duelo. ¿Por qué yo? ¿O por qué yo me voy a morir? ¿O por qué me enfermé? Pues yo no te puedo decir, esto es
carga kármica, esto es una decisión que tú tuviste antes de bajar y encarnaras, esto es un proceso que, no sé, hay una serie de factores que pudiéramos explicar desde muchas vertientes, desde la vertiente espiritual, la vertiente científica, la vertiente psicológica, la vertiente energética, de lo que tú quieras, ¿no? Pero hay una negación. Después de negarnos, nos enojamos. Exactamente sucede lo mismo en el proceso de la muerte, pero procesos de un divorcio, por ejemplo. Exacto. O en el proceso de te robaron un carro, un Rolls Royce que tardaste en comprarlo toda la vida, ¿no? Oye, no, ¿sí? ¿Por qué a mí? Exacto. ¿Sí? Hijo de no sé cuánto, ¿no? Bueno, pues es el concepto de la ira. Luego ya empiezas a bajarte y empiezas a negociar contigo mismo. Bueno, ni modo, pues empiezas a aceptar, te deprimes y luego aceptas, ¿sí? Aceptas vivir en ese duelo de un proceso de que vas a morir o que tienes una enfermedad. En el caso de los que están alrededor de ti, es exactamente la misma, ¿sí? Es exactamente lo mismo, pero los factores son diferentes. ¿Cuál es el en un proceso de la muerte, cuál es el principal actor? Pues el que va a morir, ¿sí? Entonces nos tenemos que enfocar a quien va a morir. Claro, alrededor, por eso está toda la tanatología, para ayudar a todos los dolientes a superar el duelo, todo lo demás, pero tenemos que enfocarnos a la persona que va a morir. Por eso, desde el punto de vista tanatológico, científico, hay el proceso de la tanatología científica tiene como finalidad ayudar a morir a través de los cuidados paliativos, a lo que se llama la ortotanasia, no la eutanasia. Hay que separarlo perfectamente. La ortotanasia, que es parte de los procesos de ayudar a bien morir y no sufrir a la persona. Y ahora los médicos, y todo el mundo sabe de las sedaciones, de muchos de estos elementos de orden natural, para eso está la ciencia. La ciencia no está para asesinar. De origen, desde que se origina la ciencia, es para quitar el dolor, para quitar el sufrimiento, ¿sí? Para quitar la enfermedad. Y eso tiene esos principios y valores básicos de la ciencia, tiene que estar en el final de la ciencia. Por eso, que no te duela, que no sufras, que estés sedado, todo ese tipo es parte de cuidados paliativos. Pero lo psicológico, ¿qué pasa con todo lo que está alrededor? ¿Qué pasa con todos los bienes que tengo alrededor? ¿Qué pasa con todas mis tarjetas bancarias que están alrededor? Todos mis coches que están alrededor, toda mi familia, mis hijos de 1, 3 o 4 mujeres, como tú quieras, no sé cuántas veces se casó la persona. Todo eso lo tenemos que tranquilizar. Para eso hay, bueno, tú lo sabes que el sistema Reiki Zen tiene una clasificación un poco más clínica, porque incluso por mi propia formación como del área médica, tenemos terapias muy ordenadas. Claro, tenemos terapias sistémicas como todo el Reiki, pero también tenemos terapias muy específicas. Y ahora aquí tenemos terapias del duelo, ¿sí? Tenemos meditaciones para la parte del moribundo o meditaciones para la parte del doliente. Tenemos rituales y ceremonias para despedir a la persona que se va a ir, ¿sí? Y tenemos procesos de lo básico, que es para las personas que, como tú, que vas a morir y los que están alrededor, la ansiedad, la depresión, la crisis nerviosa, todo eso lo vamos armando dentro de un elemento que damos en una formación que estamos dando para que en orden vayas utilizando estas herramientas, que son todas las herramientas combinadas con la energía universal, que es el Reiki, con la energía universal, que es el Reiki, y con los procesos de la metodología y el conocimiento de la tanatología. Interesante esto, maestro, y verlo desde las dos perspectivas, ¿no? Tanto de la persona cuando tiene esa experiencia de que puede saber, ¿no? Mucho antes de, como por ejemplo, con una enfermedad terminal, ¿no? Y entonces, claro, esa persona tiene un tiempo para prepararse, ¿no? Como usted dice, para dejar todo en paz antes de irse, ¿no? Sus situaciones familiares, económicas, etcétera, ¿no? Pero también muchas veces sucede que no tenemos ese tiempo para prepararnos, a pesar de que, de nuevo, nuestra naturaleza, sabemos que la condición para estar en la vida es que un día vamos a abandonarla, un día vamos a morir, pero no siempre no nos preparamos para eso y a veces también sucede la muerte inesperada, ¿no? Y ahí entonces es donde es importante poner el enfoque en las personas que quedan después de una muerte y poder ver esas etapas que muy bien usted mencionó, ¿verdad? Primero la negación, luego el odio, luego la depresión y luego la aceptación y el aprendizaje
de la experiencia, ¿verdad? Y poder observar todos esos síntomas que suceden en la etapa del duelo para los que quedamos después de que un ser querido se va, como un proceso natural. O sea, es decir, cuando yo estoy en una negación, cuando yo estoy en ira, cuando yo estoy en depresión, no significa que esté sucediendo algo equivocado, más bien es el proceso natural que necesitamos reconocer para precisamente poder aplicar esas herramientas que muy bien han ustedes sistematizado desde el Reiki Sean, y ahora que lo mencionaba, ¿verdad? Incluso también está haciendo una formación, que bueno, me parece muy interesante para que otras personas puedan tener una formación completa a la hora de poder dar acompañamiento tanatológico, ¿verdad? Tanto a quienes ya saben que esperan pronto su muerte, como a los familiares que quedan después de una muerte de un ser querido. Entonces, maestro, si quiere, vamos un poquito más al detalle respecto de cuáles son esas herramientas que, uniendo precisamente la disciplina de la tanatología con el Reiki, ustedes han podido desarrollar a través del Reiki Sean. Sí, aquí hay algo que quiero poner significado, el proceso de agonía. ¿Sí? Esto es algo eminentemente sublime, ¿sí? Porque la agonía puede ser súbita, ¿sí? O puede durar tiempo. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer en ese proceso de agonía? En una persona que, recuerdo a una de mis tías que hace poco murió, duró una semana, en proceso de agonía, ¿sí? Pero conozco otras personas que duran una hora o que duran 15 minutos, ¿sí? ¿Cómo vas a prepararte tú, viendo a una persona que está agónica cuando sabes que no puede respirar, no puede levantarse, no puede comer, quiere adherirse a la vida y empieza a tener, no sé, y lo voy a decir desde dos maneras, desde el ámbito científico, empieza a tener alucinaciones desde el ámbito científico, porque le faltó el oxígeno y todo eso que se dice, o que empieza a tener experiencias cercanas a la muerte, ¿sí? Si tú no estás preparado para esto, pues no sé cómo vas a actuar, ¿sí? Y realmente la educación occidental no nos lleva a eso. Otra cosa, ahorita me voy a ir a donde tú me mandaste, pero creo que esto es importante. Dos cosas importantes. Hablamos mucho del testamento jurídico. Y arregla tus propiedades, y arregla todo esto. Y por cierto que mucha gente no lo hace porque dice, no me voy a morir. Pero hay otro testamento que es el testamento vital, ¿sí? Hay que respetar a la gente sobre lo que ella quiere, sobre su propia vida. Por eso se hacen testamentos vitales en los procesos tanatológicos, donde dice, mira, a mí no me pongas, no me vayas a conectar una máquina, ¿sí? El familiar amoroso, porque la persona viva, conéctalo y ponle todos los medicamentos. El otro puede decir por escrito, a mí no me hagas eso. A mí déjame morir normal, natural, no me hagas más allá de lo que la propia vida me dio. Es el testamento vital, que pocas personas saben que existe el testamento vital y que los médicos lo tienen que hacer y debe de haber personas testigas para que digas, pues sí, yo te quiero conectar, papá o mamá, pero tú me dijiste que no, aquí está el testamento vital. Tienes que respetar su decisión, es su libre albedrío. No te estás matando, no. La medicina está para evitar el dolor, para evitar el sufrimiento, para darle cuidados paliativos, para hacer lo que tiene que hacer la medicina. Pero también alguien que sepa que va a morir, en lugar de ayudarlo a morir, lo mutila. Vamos a cortarle ahora esto, vamos a cortarle el otro. Espérame, no hagas eso. Mejor ayúdalo a morir. Si sabes que va a morir, ¿para qué lo vivimos familiarmente? ¿Para qué le mutilas tal órgano si sabes que va a morir? ¿Quieres ganar más dinero? Sí, no lo hagas conmigo, pues. No lo hagas. Para eso tienes una ética médica. Claro. ¿Sí? Por eso, pero ahora creo que la ética está guardada en el escritorio para muchos, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento vital. Me voy a la parte ya muy concreta del Reiki. Una de las cosas importantes es las terapias para el dolor. Perdón, maestro, que lo interrumpa, porque antes que vamos para allá, ya que lo menciona, creo que es importante también destacarlo, y este tema de la agonía, ¿tiene usted desde su experiencia, porque yo intuyo, nada más pienso que debe haber alguna relación, algún vínculo en la agonía, en el bien morir, en relación a la resistencia? Hay un cierto miedo, a veces las personas
no quieren soltar y se aferran de alguna manera con todo lo último que le queda de energía vital, ¿no? Y prolongan ese proceso de agonía mucho más de lo que podría ser de manera natural sin esa resistencia. Desde la tanatología podemos entonces también acompañar a la persona para ir aceptando ese momento tan importante. Sí, todo está en cómo viviste. Por eso la tanatología trabaja en darle un sentido a la vida, que tú entiendas el sentido de la vida. Aquellos conceptos filosóficos de a dónde voy, de dónde vengo, bueno, ese sentido de la vida te ayuda a la tanatología a tener el sentido de la vida y decir, cumplí con la vida. Si cumplí con la vida y sé que voy a morir bien, morir. Claro. Si yo pienso que la vida me necesita y que los que están al lado de mí me están viendo en agonía y me están diciendo, ¿por qué te mueres? No nos dejes solo. No, no debemos de hacer eso. Lo estamos angustiando al tipo, lo estamos reteniendo. Tenemos que ayudarle a bien morir, con amor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al momento de que vemos una persona agonizante? Darle agradecimiento. No decirle, vete, que te vaya bien, adiós. No, espérame, no lo mates, pues psicológicamente, ¿sí? Te amamos, hemos estado agradecidos contigo, hay un gran amor. Platicarle todo lo hermoso de la vida, nunca le reclames. Deja que el amor que tú dices que le tienes a tu ser querido esté en ti. Eso es el Reiki, amor. ¿Sí? Entonces hay que darle amor y aparte tenemos las técnicas de qué tienes que hacer. Por ejemplo, un primer grado no puede hacer lo mismo que un maestro. ¿Sí? ¿Qué hacemos en un primer grado? Sencillamente rodeamos de energía brillante como el sol a la persona. ¿Sí? Para que tenga esa fortaleza, porque cuando se rompen todas las estructuras energéticas, todos los cuerpos sutiles, para que salga el espíritu como una mariposa, decía Kubler-Ross, se rompen y ya no hay nada que hacer. El alma pierde el control de esos cuerpos sutiles para que libere el espíritu, ¿sí? Y entonces se libera el espíritu y va a donde tiene que ir. Que eso es un proceso ya posterior al proceso de la muerte, ¿sí? Pero necesitamos ir cambiando la forma de ver. Otros dicen, bueno, señor, te encargamos a a lo mejor en su falta de conocimiento, o en su muy enardecida fe, correcto, no hay ningún problema. Lo que sí tenemos que hacer con el agonizante es agradecerle, darle felicidad, darle paz, darle luz. ¿Y qué podemos hacer en el segundo grado? Ahí está el Seiheki. El Seiheki invertido. Sí, no de cabeza, invertido. ¿Por qué? Porque está rompiendo el proceso de la vida hacia la muerte, hacia un campo, hacia otro lado. ¿Y qué hace el maestro? El maestro hace una ceremonia o hace una despedida del adiós, hace un proceso del adiós ayudado y como un maestro que es. El maestro Reiki es un magíster, ¿sí? No es aquel que obtiene el grado, no es aquel que va para tener el diploma allá atrás, no, el maestro tiene un fuerte compromiso con él y con los demás. Si no, no te metes a la maestría por tener el grado. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso es muy significativo, por eso se dice que el Reiki es una escuela de vida, pero a veces lo decimos así como nos lo dijo el maestro, lo volvemos a repetir, pues como 2 por 2 son 4, 2 por 2 son 6, y entonces no tiene ningún sentido. Encontrar el sentido a la muerte es encontrar el sentido a la vida. Totalmente. Y qué bueno que menciona esto del maestro de Reiki, ¿no? Porque como bien dice, no es simplemente un grado, un título o un diploma, ¿no? Es un compromiso con la vida, es un compromiso con la vida y con el resto de los seres humanos y el liderar en ciertos momentos, asumir estos roles, ¿no? En donde puedo estar a la cabeza de un ritual, por ejemplo, ¿no? O de acompañar ese momento de despedir de la mejor manera para que la persona pueda recibir en paz esta nueva etapa y el resto de la familia también pueda asimilarlo de la mejor forma. Y qué importante es poder contar con un maestro de Reiki que no solamente, insisto, tiene, como usted dice, un diploma o un título, sino que además el compromiso y ha asumido la responsabilidad de liderar
¿verdad? Precisamente en momentos de crisis en la vida cotidiana de los demás cuando así se lo piden. Entonces, bueno, podemos ver aquí en relación a técnicas, ¿no? Como dice, tenemos técnicas de un primer nivel en donde se envía, ¿no es cierto?, energía, luz a la persona que está en ese proceso. Tenemos en un segundo nivel, ¿verdad?, trabajar con el símbolo 12, Heiki, ¿no? O sea, todo un trabajo emocional muy fuerte en relación a vamos hacia la transición, hacia otro estado del ser, en el fondo, ¿verdad? Y luego ya a nivel de maestría, la posibilidad de ya asumir ese rol como un sacerdote, como una persona realmente dedicada a la espiritualidad en la vida cotidiana. Entiendo que también hay otras herramientas, hay algunas meditaciones. Cuéntenos un poquito más el detalle de lo que Reiki Sean tiene para compartirnos en relación al proceso tanatológico. Sí. Una de las partes más hermosas que tenemos es la ceremonia del adiós. Es una ceremonia preciosa. Hay dos tipos de ceremonia del adiós. El que puede hacer, que es la más hermosa, aquel que trasciende el tercer grado. No se le enseñamos a cualquiera, porque se requiere tener los pies firmes, tener los pies firmes, el corazón boyante y el cerebro hecho para servir, ¿sí? Es una ceremonia y tenemos la ceremonia de Dios que puede ser primero, segundo y tercer nivel en forma de grupo, donde hacemos todo un proceso de ritual, donde despedimos al que se va, le agradecemos, bueno, lo hacemos después, porque ustedes saben perfectamente que sale el espíritu y se queda a un lado de ti por 2 horas y media. ¿Sí? Esto es parte de lo que les enseñamos en el proceso occidental de la muerte. El proceso oriental va muy ligado al budismo, al libro tibetano de los muertos. Como yo lo he dicho muchas veces, a mí no me gustaría que me estuvieran leyendo, te vas a morir, vas a morir, ya pronto te mueres y vas a encontrar esas deidades. Para mí esas deidades no significan nada, ¿sí? Para mí no significan si las deidades son bonitas o feas o duras o difíciles y que las tienes que ir superando, que tienen un color y que no son color, parte del budismo tibetano y del proceso del libro de los muertos, ¿sí? Para mí eso no es significativo. Imagínate nada más en ese proceso de angustia, al proceso de que estás brincando la vida, en ese proceso, tu máximo estrés y que te digan de otras deidades. Imagínate el estrés que te provoca. Tú quieres oír de tus deidades, quieres aferrarte a una espiritualidad que tú tienes como patrón arquetípico, porque son arquetipos, ¿sí? Entonces, también al oriental, no le voy a ir a decir yo a un budista que lo siga a la Virgen María. Espérame, es que el tanatólogo o quien trabaja la tanatología tiene que tener un poquito de conocimiento básico de las diferentes religiones. Finalmente, Dios es uno con diferentes caras, con diferentes formas de actuar, con diferentes procesos culturales, con diferentes formas de hacer. Por ejemplo, a Buda, que tiene las diferentes formas de ver a Buda, el Buda triste, el Buda contento, todo esto, pues a nosotros en el cristianismo se llaman las vocaciones, que son totalmente diferentes en la forma como vemos al Cristo de un hombre, Cristo de otro, Cristo de otro. Lo que pasa es que mientras no tengas toda esa cultura alrededor de ti como maestro de Reiki, que no solamente basta con que te enseñen a poner las manos y que te enseñen el significado de los símbolos y que te sepas perfectamente bien cuáles son los procesos de las terapias correspondientes, tienes que tener un poco más de cultura para poder entender y ayudar a los demás. ¿O qué le vas a decir a una persona simplemente, no de muerte, que venga contigo, y que tú sabes muy bien que el maestro Mikao trabajó mucho el budismo, todo esto alrededor del budismo en su cultura, y le vas a hablar del budismo a una persona que por primera vez se acerca contigo, pues ya no vuelve, claro. ¿Sí? Le vas a hablar con su lenguaje, con su forma de ser. Tenemos otras técnicas, perdón, me salí del tema. Mira, tenemos la terapia para afrontar el duelo. La estoy viendo porque si no mi cabeza no me va a ayudar. La autoterapia para aceptar la muerte, es una autoterapia, la muerte del otro, porque bueno, el que está muriendo está de otra. Pero por ejemplo, yo no puedo aceptar la muerte de mi hija. Bueno, te voy a dar una autoterapia con un procedimiento especial,
con utilización de símbolos, para que la terapia para la aceptación y la separación, tenemos la terapia para afrontar el duelo, tenemos meditaciones para, por ejemplo, cuando no has podido sufragar la pérdida de alguien, te vamos guiando para que en realidad lo despidas, algo muy parecido a lo de la silla vacía, por ejemplo, donde le dices todo lo que quieras a la persona que ya no tienes enfrente. Tenemos terapias para evitar agresiones a terceros. Cuando alguien muere y yo estoy muy enojado y quiero golpear a alguien, entonces el reikista tiene que saber todo eso. Hay una buena cantidad de terapias y de meditaciones y de ceremoniales que tenemos en todo ese proceso, pensando precisamente en el que va a morir, en el moribundo, pero también en lo que hay alrededor. Y no solamente esto, sino que en el proceso te vamos enseñando cómo lo vas a ir ayudando. Por ejemplo, una persona que alguien muere, pues no tiene cabeza para nada. Dices, no tengo cabeza para nada. Entonces, a ver, tú puedes darle apoyo tanatológico haciendo los trámites correspondientes del acta de defunción, del certificado de defunción, que son totalmente diferentes, del trámite de los trámites y procesos religiosos que si los quieres hacer, buscar todos esos elementos que están alrededor, como, oye, necesitamos cerrar las tarjetas de crédito, necesitamos sacar, todo esto que el otro no sabe por dónde a veces el camino. Todo esto te lo vamos enseñando como parte de ese proceso de formación que estamos trabajando ya desde hace 2 años y que vamos a hacer otros cursos, en breve los estamos haciendo y por ahí vamos, Pablo. Muy bien, maestro. Precisamente de eso quería preguntarle, porque qué interesante es y qué necesario es que podamos tener conocimiento sistemático, acabado, de cómo poder acompañar no solamente a nuestros seres queridos, sino también ofrecerlo como un servicio profesional, de acompañamiento terapéutico, tanatológico y aún mejor si es complementado con el Reiki. Entonces estoy seguro que muchas personas que han estado viendo, escuchando esta exposición muy atentas estarán interesadas en formarse, porque si hay poco conocimiento sobre la tanatología, formarse en tanatología también es todavía no tan común, no tan fácil de encontrar. A pesar de que, fíjese que, maestro, le confieso que cuando yo llego a México hace ya varios años, más de 12 años, fue precisamente aquí que empecé a conocer estos conceptos de tanatología. En Chile probablemente lo hay, en otras partes de Latinoamérica, pero muy poquito, muy reducido. La verdad falta muchísimo, ¿no? Y hay mucho por hacer a la hora de formar a profesionales en el punto de vista de la tanatología y aún mejor si está de la mano con el Reiki. Entonces, si quiere desarrollar un poquito más esta invitación desde su escuela para aquellos que quisieran formarse en Reiki tanatológico. Sí, mira, no salimos tanatólogos, porque para estudiar tanatología al menos se requiere un par de años, porque es muy grande el proceso de tanatología. Te digo, desde que perdiste el arete o los lentes, o que perdiste a tu pareja, o perdiste a tu hijo, o perrito, la casa. La tanatología es muy amplia. Por ejemplo, un niño se trata totalmente diferente, sino enfocarnos a las generalidades básicas de la tanatología. Yo tuve que estudiar tanatología para poder hacer esto. Sí, yo no me lo saqué de la bolsa. Entonces, estudio tanatología con una organización en México, porque hay varias organizaciones. Tomo tomo la esencia, tomo yo la esencia y la integro al proceso del Reiki a través de las técnicas que a través de canalización, no a mí, a través de las personas que canalizan para mí, hemos empezado a pedir para poder hacer estas terapias. Estas terapias, como todo el sistema, yo no me lo inventé, no es algo que me salió acá del cerebro, qué bueno que tuviera esa capacidad cerebral, no, soy un mortal como todos, sino que a través del proceso de canalización hemos ido estructurando el sistema y obviamente ahora todo lo de tanatología. Vamos a tener un brinquito más en pronto que vamos a dar Reiki en geriatría y vamos a tratar de juntar Reiki geriátrico y Reiki tanatológico en algún documento, a lo mejor no en algún libro, porque esto es más práctico, para poner a disposición del mundo, para poner a disposición de los que quieran. La intención es, ¿qué vamos a hacer con aquel anciano? Mi padre tiene 94 años, está en este proceso tanatológico, está en el proceso y entonces me ha abierto, dice, bueno, espérame, mi padre está en este proceso, pero yo voy a llegar a él, tal vez, u otros. Entonces vamos a ver qué podemos hacer en todos esos miedos del viejo,
el miedo al caerse, todo, hay un montón de miedos del viejo, la forma de alimentación, cómo fortalecer los músculos, todo eso necesitamos que en el geriatra y luego atenderlo hacia el proceso de la muerte. Creo que son dos puntos que van unidos y estamos trabajando en esto, Paulo. Qué bien, me da muchísimo gusto. Entonces, cuando tengamos toda esa información ya acabada, van a poder ver todo esto, ¿no? Y estar muy atentos para poder participar de estas formaciones. Comento también que aquí abajito están viendo todos los datos de la Escuela de Reiki SEAM para que puedan ahondar un poco más en esta información, sobre todo si están interesados en formarse en Reiki tanatológico, y con este anuncio también que ha hecho maestro, que también este tema de la geriatría que va de la mano y que cada vez es más y más necesario porque hemos elevado nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces estamos viviendo un poco más de tiempo que hacen décadas atrás y eso nos obliga entonces a prestar bastante atención a todo esto. Bueno, maestro, pues yo creo que ya casi estamos llegando al final de esta exposición muy hermosa, pero antes de cerrar el tema, porque luego quiero hacerle otras preguntas que un poquito diferente del tema, pero por si ha quedado algo fuera del tintero, por si ha quedado algo que usted dice, me faltó decir esto respecto al tema tanatológico, por favor, maestro. Sí. Una de las partes esenciales que le enseñamos al estudiante o que vemos en tanatología es el proceso de la muerte 15 minutos antes de morir y cuál es el camino después. Los planos que vas ascendiendo, cómo vas a purificarte, si regresas o no regresas, quién reencarna, quién no reencarna. No todo el mundo reencarnamos, ¿sí? Esto es, no hay la información completa. Reencarna, estamos hablando de carne, en su propia carne, aquel que fue un avatar. Sí, pero los demás regresamos, algunos regresamos y algunos ya no regresamos, algunos seguimos en el camino de la búsqueda hacia la luz y encontrar el concepto del paraíso, a esperar la decisión de la divinidad y fundirnos con él. Todo ese proceso espiritual occidental lo explicamos también y forma parte del eje central de donde hemos basado todo el proceso de terapias. Por eso te decía, yo no soy oriental, yo soy occidental. Y la cultura, quiérase o no se quiera, está impactada por el judeocristianismo. Le guste a quien le guste y lo acepte el quien lo acepte. ¿Sí? Claro, no vamos a irnos a hace 500 años donde pues estaba el Mictlán y estaba otro tipo de formas de pensar, pero ahorita, después de la conquista o la invasión, como tú quieras llamarle, o dependiendo del lado donde estés, viene el cristianismo, el judeocristianismo, y ese es el eje medular, el hilo conductor que nos lleva para sacar ese proceso de la muerte natural hacia todas estas terapias de sistema Reiki SEAM en Reiki tanatológico. Y vemos algunos aspectos importantes que pasa con el niño o qué pasa con el accidentado, que son muertes ya no naturales. ¿Sí? Pensamos que el único que se va a morir es el viejito, pero no es cierto. ¿Sí? Y entonces todo esto lo vamos hilando a ese proceso medular del pensamiento espiritual de la muerte desde la perspectiva judeocristiana, que es la occidental. Claro que sí, maestro. Qué importante es eso, como usted dice, le guste a quien le guste, estamos inmersos, está en nuestra genética, nuestra cultura, y ir en contra de ella no favorece nada a estos procesos, sino más bien aceptarlo, ¿verdad? Y ser respetuoso también de esas creencias y de este contexto cultural, ¿no? Muy bien, maestro, pues con esto ya estamos cerrando el tema, pero antes de irnos hay algo muy importante, porque estamos celebrando el centenario del Usui Reiki Ryojo. La verdad, yo celebro mucho, me da muchísimo gusto ver cómo en diferentes escuelas, sistemas de Reiki se han estado preparando eventos. Agosto, por supuesto, va a ser el mes, ¿no? Donde va a estar lleno de actividades, ¿verdad? No solamente este congreso, hay muchísimos otros congresos online que han surgido precisamente a raíz de esta celebración del centenario, y cada escuela, por supuesto, quiere celebrar a su manera con diferentes eventos. Entonces, cuéntenos, por favor, maestro Alfredo, ¿qué han estado ustedes preparando para este año, para esta celebración? Exactamente pensando en como tú lo dices, no queremos ir hasta la saturación donde va a haber 1000 eventos al mismo tiempo. Acabamos de tener con Chile, la Federación Iberoamericana, la Sociedad Chilena,
el encuentro México-Chile que hemos tenido ya en 2 ocasiones, y hablamos precisamente sobre ese festejo sobre de los 100 años de Mikao Usui, y se realizó en esto, por parte de la Alianza Reiki de México, en México, con Nicolás Benedetti, que es el presidente de la sociedad chilena, y bueno, él y yo somos parte de la federación, entonces allí estamos. Con la federación hemos estado trabajando en una serie de mensajes en el cual has participado, donde cuál es la importancia del Reiki a los 100 años, ¿no? Entonces, se está trabajando a través de la federación, vamos a trabajar con Chile en el encuentro que va a tener dentro de poco, y estamos planeando algunas otras cosas más, donde se vea la parte esencial de la parte japonesa y americana, en estos 100 años, ¿no? O occidental, o oriental y occidental, y estamos trabajando con la federación. Y lo estamos haciendo antes para no llegar al mero día, porque eso va a ser las redes sociales llenas de las redes de Reiki, ¿no? Ujú. La verdad que sí, muy bien, pues excelente maestro con todos esos aportes. Además, muy pronto van a salir algunos libros nuevos también. Ahí estamos colaborando un poquito, aportando, ¿verdad? Así es que bueno, ya luego se vienen muchas noticias, ¿no? Así que estén muy atentos aquí a toda la información, a todos los datos de redes sociales, página web, para que vean todo lo que está sucediendo. Y ya, maestro, para despedirnos, ¿qué tal si nos regalas algunas palabritas precisamente en torno a esta celebración del centenario del Usui Reiki Ryo? ¿Cómo no? Fíjate que el maestro Usui fue un gran buscador. Siempre yo le he dicho que es un gran buscador. Hay muchos mitos alrededor de él, ya lo platicamos tú y yo en algún programa, que está un programa pendiente, una segunda parte, pero el señor era un hombre con un gran interés, sabio por toda la acumulación de conocimiento que tenía, de su época, de su tiempo, de su entorno, y empieza a buscar, y entonces como integra todos esos elementos, busca y encuentra y le da un sentido a eso que encuentra, que le llamó sistema Reiki, Usui, como cada quien lo quiera conocer, pero forma el tronco de donde han partido muchas ramas. Él es de 1800 a 1900, vive en el periodo 1800-1900, y él trabaja para su época y para dejar una base, un tronco hacia el futuro, como el gran maestro Siddhartha Gautama, o el gran maestro, no estoy comparándolos, nomás estoy diciendo la relación, como Jesús, pues deja un pensamiento que trascendió muchos años. Bueno, ahora Mikao, no lo quiero comparar, son circunstancias totalmente diferentes. Era un sanador, una persona sabia de su cultura, forma un tronco para que después va pasando el tiempo, como el Reiki tanatológico, pues no existía la tanatología en su tiempo, ¿sí? Entonces, muchos de los elementos no existían en su tiempo, pero todo va saliendo de la rama, entonces es muy significativo darle reconocimiento a él, sin mitos, sin cuentos, sin leyendas, porque era un hombre, un personaje que para mí es muy significativo la grandeza como personaje de él. Claro que sí, qué importante es destacar esa parte de un ser humano. Fue un ser humano que dio lo mejor de sí dentro del contexto en el que se encontraba, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Con esto ya vamos por terminada su entrevista. Gracias por toda su colaboración en todos estos años y en esta brillante exposición. Y bueno, simplemente decirles a ustedes, gracias también por estar aquí presentes, recordarles que este congreso es completamente gratuito durante los días 26, 27 y 28 de agosto, así que no te pierdas ninguna de las exposiciones, todas están geniales. Organiza tu tiempo para que en este fin de semana puedas ver, ojalá, la mayoría, si no todas las exposiciones. Y también aprovecho de recordarte que, como siempre, tenemos una entrada VIP que te da acceso ilimitado más allá de la fecha de este congreso para que puedas ver para siempre todas las exposiciones de este congreso. Además, se te ofrece de bonus el acceso a los 2 congresos anteriores y un diploma de reconocimiento con tu nombre que acredita que estás participando en este 5º Congreso Online de Reiki. Así que, sin más, muchísimas gracias y seguimos disfrutando y celebrando
este centenario del Usui Reiki Ryojo desde este quinto Congreso Online de Reiki. Muchísimas gracias, maestro. Ay, boom. Hasta luego, Pablo. Adiós.